¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a las 5 de las 7, el programa donde cotidianamente analizamos las 5 noticias más relevantes de la jornada. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? ¿Tú también? Yo también. Muy bien. Nuestros invitados también esperemos pues que estén con una buena actitud para el diálogo. Hoy nos acompañan la congresista Cecilia Chacón y el analista político Carlos Tapia, con quienes vamos a pasar a conocer las 5 informaciones que vamos a analizar hoy. La primera información, el gerente del proyecto Conga, Luis Argüelles, anunció que la minera Yanacocha ha decidido implementar un fondo social de 130 millones de soles para la región. Reiteró además que se construirán 4 reservorios para dotar de agua a las comunidades de la zona en las temporadas de escasez de lluvias. La segunda, una nueva encuesta nacional urbana, esta vez de GFK, reveló que la aprobación presidencial cayó 8 puntos en un mes, del 49 al 41%. Según el mismo sondeo, además, la desaprobación del mandatario se ubica en el 53%, es decir, 12 puntos por encima de su aprobación. En la tercera, el director general de la policía, Raúl Salazar, no descarta que el coronel Tomás Garay sea repuesto como director del Lurigancho si no se encuentra ningún indicio de la acusación que pesa sobre él. Por su parte, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, reiteró que no estuvo de acuerdo con el corte de pelo a los reos de ese penal. La cuarta, el congresista aprista Javier Velázquez Quezquén señaló que el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, Luis Mejía Regalado, le debe favores a Daniela Ugataz, lo que sería el origen del peritaje elaborado por esa institución sobre las obras del Colegio Melitón Carvajal. Y la quinta información, la OEA adelantó para mañana la reunión de su Consejo Permanente a fin de tratar la destitución de Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay. Los representantes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela han calificado lo ocurrido de un golpe encubierto. La primera información está hoy también relacionada al proyecto Conga. De la minera del proyecto Luis Argüelles ha manifestado que se va a implementar un fondo de 130 millones de soles como capital semilla, pues también esperan el aporte del capital privado y público. Asimismo, que se empezará a construir los 4 reservorios de agua para dotar de Cajamarca de este líquido elemento en por lo menos 10 veces la capacidad que se tiene hoy en esta región, o por lo menos a la zona de influencia del proyecto. Hoy día, señor Tapia, Carlos, ha sido bastante severo en tus calificativos para con el mandatario, diciendo que sería mezquino el que no los reciban a los dirigentes de Cajamarca. ¿No se les ha recibido ya varias veces? Es decir, ¿no ha habido ya la intención de diálogos y simplemente esas marchas y contramarchas en realidad lo único que afectan es al país y al desarrollo? Primero, el discurso del presidente Ollanta ha sido el de señalar ya un rumbo que abre una nueva fase en la problemática en relación a Conga, ¿no? Ya desde su discurso del 20 de abril, cuando planteó justamente lo que ahora se está señalando, un fondo social, planteó los 4 reservorios y que no se tocara 2 lagunas, la Laguna Azul y la Laguna Chica. Entonces, eso ha sido aprobado por Ñumo, por Yanacocha, y está enrumbado entonces la salida hacia una propuesta en donde el pueblo cajamarquino o los que están descontentos con la explotación de la mina Conga, ¿no?, tienen la oportunidad ya de continuar peleando por participar en la fiscalización, en el control, que se cumplan todas las promesas y propuestas que se han hecho, ¿no? Lo he escuchado a Roque Benavides, por ejemplo, en una entrevista con Rosa María Palacios, que duda mucho en relación a que si se van a respetar o no se van a respetar las 2 lagunas, ¿no? Por eso el pueblo cajamarquino puede constituirse en una comisión de fiscalización, de supervisión. Lo que esta segunda fase del conflicto es una fase de un conflicto que llamémoslo así, de baja intensidad. Lo que ha habido hasta ahora ha sido un conflicto de
alta intensidad. Por lo tanto, para un conflicto de alta intensidad en la vida política, una huelga general indefinida, a mi entender, era una medida de lucha que correspondía. Pero ya ha pasado a otro nivel el conflicto, que es un conflicto de baja intensidad, seguir con una huelga general indefinida y no buscar resolver eso en las conversaciones, en el diálogo, es un grave error. Yo estoy de acuerdo con el padre Gastón Garatea, que señala de que es momento que el diálogo se produzca ahora. El presidente Ollanta ha recibido pues a Newman, ha conversado con Yanacocha, ha conversado con todo el mundo. Y entonces, ¿por qué razón no va a poder conversar con los dirigentes de la protesta cajamarquina? Más aún, cuando ciertamente el mensaje que tuvo Ollanta durante la campaña era distinta a la acción que ahora ha tomado. No quiere decir que el presidente no puede cambiar de punto de vista. Puede cambiar de punto de vista, puede decir cuando llegué al gobierno la situación era distinta, ¿no es cierto? Pero tiene la obligación, pues, de explicar eso. ¿A quién? A sus electores, en este caso a la protesta cajamarquina. Por eso creo yo de que ha llegado el momento de que el presidente Ollanta reciba a la protesta cajamarquina, converse con ellos, y la protesta cajamarquina no puede ir al Palacio de Gobierno y decirle: mire presidente, yo he venido acá a decirle que Conga no va a ir ni ahora, ni de acá a 2 años, ni de acá a 200 años. No tiene sentido, ¿no es cierto? Por eso creo que hay que bajamos la calificación del conflicto político social a un conflicto de baja intensidad, y ahí entra el rol, creo yo, del padre Garatea, ¿no? Cecilia, efectivamente las medidas, las modificaciones al proyecto inicial que señala aquí el ingeniero Tapia plantean un escenario distinto. Sin embargo, desde el lado de quienes encabezan la protesta en Cajamarca, esas modificaciones, por lo menos en el discurso, no significan un cambio para ellos, un cambio en la naturaleza final de aquello a lo que se oponen. ¿Tú ves como probable que había cuenta o producía la reunión entre estos líderes de la protesta, particularmente el presidente regional de Cajamarca, más los alcaldes y el ejecutivo? Este sector del conflicto retroceda o trance en algunas de las cosas respecto de las cuales ha dicho tajantemente que no hasta ahora? Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos, ¿no? Primero que nada, creo que aquí hay que partir del hecho que primero se dijo, y el argumento era que el estudio de impacto ambiental estaba mal hecho, que de alguna manera había habido un contubernio entre las autoridades del Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Alan García con la empresa, y que por eso el estudio de impacto ambiental estaba aprobado. Creo que eso ha quedado totalmente descartado ante la opinión de expertos extranjeros que dicen que efectivamente el estudio de impacto ambiental estaba bien hecho. Técnicamente lo han dicho, que no se afectaría ni la cantidad ni la calidad de agua, cosa que decía el estudio de impacto ambiental. Y hacen más bien unas sugerencias más que técnicas políticas de parte del presidente. Es por eso que la empresa dice: vamos a evaluar, porque ya sale del ámbito medioambiental para obviamente tratar de entrar a un diálogo en beneficio de todos al final. Y ha anunciado que efectivamente está dispuesto a tomar en consideración esas sugerencias, que las hace suyas y se compromete a efectivamente hacerlas. Eso es por un lado. Entonces creo que ya a todos nos ha quedado claro que el tema ambiental es el pretexto que está utilizando el señor Santos y compañía para tener una plataforma política nacional. Y que, como bien ha dicho Carlos, felizmente se corrigió automáticamente, no es el pueblo cajamarquino, es una parte del pueblo cajamarquino que no está de acuerdo y que tiene todo el derecho a manifestarlo siempre y cuando se haga de manera pacífica. El presidente Ollanta no ha dicho nada nuevo. Ha salido 3 veces a dar un mensaje a la nación por un tema puntual acerca de básicamente si Conga va o no va. Creo que a todos nos quedó claro que Conga iba. La pregunta es, ha vuelto a decir que Conga va, ¿cómo va a ser para que Conga vaya? Porque más allá de sus palabras se necesita una decisión y un liderazgo político que él hasta ahora no ha demostrado. Porque el tema no se va a resolver de manera técnica. Técnicamente ya
Se reconoció que creo que el suelo está parejo. Ahora lo que se necesita es una decisión política, operadores políticos que no tiene, y donde el señor Santos está haciendo pues de Cajamarca su chacra, de alguna manera. Pero la responsabilidad es del presidente Ollantumala de tomar ese liderazgo político, que es lo que el pueblo peruano espera. Y por supuesto que tiene que dialogar, más aún cuando el señor Santos ha sido socio en la campaña política del señor Ollantumala. El Jurado Nacional de Elecciones lo sancionó por apoyar abiertamente, aunque no podía, siendo autoridad, la campaña de Ollantumala cuando era candidato. Y ahora no solamente le ha dado la espalda y se sienten traicionados aquellos que lo apoyaron en la primera vuelta y lo ayudaron a llegar a Palacio de Gobierno, sino que ahora ni siquiera quiere conversar con ellos. Por supuesto que tiene que dialogar, es lo que el pueblo espera, que dialogue y dé una salida política a un problema que lleva meses y que definitivamente la solución tiene que venir desde Palacio de Gobierno y tiene que dialogarse y conversarse. Ahora, no se está dialogando cuando se instalan comisiones para justamente resolver los diferentes puntos en conflicto, ambientales, ecológicos, etcétera. Y además, también cuando Gregorio Santos acaba de declararlo hoy, pide un nuevo peritaje. Es decir, no basta ya el que había anteriormente, justamente, la nueva revisión, no basta tampoco el que ellos mismos han hecho, quiere ahora uno nuevo. Justamente. Es la de nunca acabar. Así es, porque el tema no va por un tema técnico, no va por decir el tema medioambiental, que si va, si no va, si es que el agua hay más, si el agua hay menos. Creo que para todos a estas alturas es clarísimo que ese es un pretexto. Ok, pero a lo que iba, mi pregunta es respecto a la presencia del jefe de Estado en estos diálogos, en la necesidad de que él baje al llano y converse en una si él no está dispuesto a bajar al de paridad llano, con el presidente regional, si ¿eso es necesario? Si él no está dispuesto a bajar al llano, que es lo que hace un buen líder, pues entonces que lleve a Santos a Palacio de Gobierno, donde se puede sentir más seguro, y que lo reciba. Oficialmente Santos le ha pedido una conversación. ¿Por qué no conversar con él? Entonces, ¿qué tiene de malo? Efectivamente, y en eso estoy de acuerdo, mira tú, con el ingeniero Tapia, en que lo menos que puede hacer es conversar, más aún cuando han sido aliados, cuando han sido socios, porque de ninguno, yo creo que el problema ahora, supuestamente hay una comunicación que se ha entregado de una citación que viera un día, una fecha, una hora, él ha pedido reunión, pero además no nos olvidemos que todo esto empieza cuando el presidente llega de APEC y un día se aparece a nivel nacional diciendo conga va. O sea, yo creo que lo mínimo hubiera sido, más bien políticamente pensado, llamar al señor Santos a Palacio de Gobierno antes de decir de esa manera conga va y decirle, y ahí iniciar un diálogo que nunca se dio, y definitivamente creo que eso nos hubiera ahorrado muchos meses de conflicto, más de un gabinete prácticamente de salida, y que tengamos tantos ministros que van y vienen, que obviamente no le hace ningún favor a la gobernabilidad. El ingeniero ha estado frunciendo el ceño. No, al contrario, yo lo digo con franqueza, yo estoy muy asombrado. Yo no esperaba que Cecilia Chacón iba a defender tanto a Goyo Santos, ¿ya? Pero tiene razón, en el sentido de que el presidente Ollantumala no pierde nada si conversa en Palacio de Gobierno con los dirigentes de la protesta cajamarquina, como no perdió nada cuando recibió a Newman en el Palacio de Gobierno, y tampoco perdió nada cuando se reunió 15 veces con Roque Benavides en Palacio de Gobierno. Un presidente tiene que saber conducir políticamente un conflicto de la magnitud que se ha presentado en Cajamarca y encontrar un cauce para su resolución democrática. El problema no es lo que dicen los actores. En política, y en eso sí puedo hablar porque soy muy viejo en estas cosas. Conocimiento y causa. ¿Sabe qué? No hay que mirar la boca a los políticos. Hay que mirarle las manos, o sea, qué cosa es lo que hacen y no qué cosa es lo que dicen. Siempre he puesto en este mismo programa el ejemplo de la negociación entre los americanos y los vietnamitas, ¿no es cierto? Se demoraron 7 meses en definir la forma de la mesa donde se iban a sentar, y antes de sentarse no solamente hablaban en contra, sino se mataban a balazos. Es que así es la política. Antes de ingresar a la etapa del diálogo y negociación, que es parte del conflicto, cada uno se aferra a sus extremos para sacar mayor ventaja en la negociación. Pero no hay ninguna duda que el curso democrático que está en ciernes en este caso va a resolver el tema
con la participación de la protesta cajamarquina en una suerte de fiscalización, de determinar cosas como, por ejemplo, discrepo de Cecilia, de que en el estudio de impacto ambiental primero estaba todo perfecto, porque entonces, ¿por qué razón estamos diciendo vamos a defender dos lagunas, Chica y Azul, y en el estudio de impacto ambiental no se ponía esa condición? O sea, cuando los técnicos no resuelven los problemas, es que los políticos tienen que entrar, y esto es lo que está sucediendo en este momento, y por eso estamos Cecilia y yo presentando. Como se dice en el Congreso, para alusión, solamente decir que lo que he dicho es que la cantidad y calidad de agua, según el estudio de impacto ambiental aprobado la primera vez, estuvo correcto, que todo es perfectible en el tiempo, totalmente de acuerdo, y si es que se puede dar más de lo que ya se daba, en buena hora. Bien, es momento de hacer una pausa y regresamos de inmediato con las 5 de la 7. Bien, ya estamos de regreso aquí en las 5 de las 7. Hoy día nos acompañan la congresista Cecilia Chacón, de Fuerza 2011, y el analista político Carlos Tapia. Vamos a pasar ahora a la segunda información, que es la relacionada con una nueva encuesta. Hemos tenido en realidad una tormenta de encuestas en los últimos 10 días. Hubo apoyo, CPI, Datum, y ahora apareció el fin de semana la encuesta también nacional urbana de GFK, que no es que traiga una novedad en el sentido, al informarnos que la aprobación del presidente Humala ha caído, porque ha caído en todas las encuestas, pero me parece que sí trae una novedad en el sentido del ya pronunciado divorcio que existe entre la aprobación y la desaprobación, con ventaja para la desaprobación. La aprobación está en 41% y ha caído 8 puntos en un mes, mientras que la desaprobación está en 53%, eso quiere decir 12 puntos por encima de la aprobación. Esto de aquí, bueno, supone por supuesto el otro cuadro. Sí, pongan el primer cuadro, por favor. Ahí lo tenemos. Ahí está. La desaprobación es lo que está en rojo, llega al 53%, antes estaba en 44%, o sea, ha subido 9 puntos, y la aprobación ha caído del 49 al 48, ha caído al 41, ha caído 8 puntos. 9 y 8. 17, ¿por qué? Porque así es. Así es. Así es igual como en el álgebra. 2 menos 2 es 2 más 2. Eso es lo que está sucediendo ahí. Si no sumamos entonces lo positivo que se pierde y lo negativo que se gana, porque no son consecuentes. Porque podría haber perdido lo positivo, pero pasado, por ejemplo, a los que no saben opinan. Claro, pero eso ha caído un 1%. Por eso digo, entonces que estamos hablando de 17 puntos que han cambiado. 17 puntos a favor de alguien y en contra de alguien. Ahora, no era tan pronunciada la diferencia entre aprobación y desaprobación en ninguna de las otras encuestas que hemos visto en los días anteriores. Además, en este caso la caída es un poquito más fuerte. Creo que el peor de los escenarios era la de Datum, que le daba 43%, y acá ya está en 41%. Solamente, ¿cree usted que son problemas de la medida de encuesta en encuesta, o el hecho de que pasen días y la medida se tome en ese sentido con algunas fechas posteriores, determina que esa tendencia sigue precipitándose hacia la baja? Creo que acá lo llamémoslo así, negativo para la aprobación que va teniendo cada vez menor el presidente Ollanta, es una tendencia que se va asentando. Esa tendencia que se va asentando es una tendencia hacia la baja, ¿no? 41 todavía es alto, ¿no? No, pero la tendencia, sí. Puede comenzar la tendencia en 90 y que esté en 60, pero ya la tendencia empieza a definir un rumbo. Entonces lo que está sucediendo es que ahora recién, a partir de abril, mayo y junio, se van configurando los elementos para decir existe una tendencia hacia la baja de la aceptación del presidente Ollanta. Antes no, antes era subía, bajaba, ¿no es cierto? Entonces, ligeramente. En cambio ahora sí ya 8 puntos que bajen un mes, no es cualquier cosa, ¿no? Ahora, todavía no está en los límites de García ni menos de Toledo, pero la tendencia sí es preocupante,
Independientemente de que si estemos en la oposición o no estemos en la oposición, la democracia requiere que su presidente tenga la legitimidad necesaria para conducir los destinos del país. Y no conviene para la democracia que haya un presidente que esté con una tendencia hacia la baja pronunciada. Eso sí, habría que contemplarlo más detenidamente. Ahora, podemos hablar de un congresista de una tendencia cuando el gráfico, por ejemplo, muestra claramente que en abril se da la ruptura. Es decir, en abril el presidente tenía una desaprobación del 38% y ha sido drástica el porcentaje de desaprobación. Ahora está del 38%, en 2-3 meses en 53%. Entonces, ¿podemos hablar de una tendencia o es que en realidad los conflictos sociales de Conga, Espinar lo han marcado radicalmente y de repente pues puede revertirse? Yo creo que sí, efectivamente hay una tendencia. Eso no significa que se pueda revertir en algún momento cuando las cosas vayan mejor, pero la tendencia, si es que la cosa sigue igual, si es que no hay decisiones acertadas y un liderazgo comprobado, obviamente la tendencia va a continuar. Eso no significa que si empiezan a hacerse las cosas mejor y a cometer menos errores, a hacer más cosas positivas, proactivas, pues pueda subir. Pero también creo que es importante aquí señalar dos cosas. Ahora, el sector A, B y E, que eran los que más bien estaban más en contra en un primer momento, no solamente en la primera vuelta y en la segunda vuelta, son los que ahora le dan el soporte, ¿no? Que son los que tienen los puntajes más altos, los porcentajes más altos. Y en el interior del país es donde tiene los porcentajes más bajos. Y en Lima tiene los porcentajes más altos. Entonces, de alguna manera vemos pues un cambio total en la estructura de la aprobación y la desaprobación. Pero no solamente eso, sino que vemos que aquellos que lo aprueban igualmente no están muy contentos porque consideran que el tema está regularón. Entonces, eso significa que cualquier cosa los va a hacer cambiar de posición más hacia abajo que hacia arriba. O sea que esta tendencia se puede ir acentuando y obviamente esperemos que tome las mejores decisiones por el bien del país, porque mientras más fuerte es el presidente y más aprobación tiene, pues definitivamente la que sale ganando es la democracia y por supuesto el país, ¿no? Ahora es interesante ver cuáles son las razones que la gente menciona para esa desaprobación, porque no necesariamente ponen los temas, por ejemplo, como el de Espinar y el de está el tema de que lo han alejado. Tenemos el otro cuadro. Bueno, estas son las razones para la aprobación. Hace una buena gestión para mejorar el país, trabaja en programas sociales para los pobres, está cumpliendo sus promesas. Bueno, 47, 45, 42, más o menos están alrededor del mismo porcentaje. No, pero el más bajo es un buen manejo de la economía nacional, claro. Pero más interesantes, creo yo, son las razones de la desaprobación, porque eso es lo que está elevado. No cumple con sus promesas, 71%. Hay corrupción en su gobierno, que no es algo que tenga que ver, digamos, en el imaginario de la gente con lo que está ocurriendo en Cajamarca, con lo que está ocurriendo en Cusco. 46%. No combate la inseguridad ciudadana, ahí sí ya podríamos encontrar un vínculo. 45%. Nombra gente inadecuada para cargos públicos. 44%. Los precios están subiendo 37%. Ingeniero. Justamente a eso iba yo, porque si se explicaría el decrecimiento de la aceptación del presidente Ollanta Humala por un hecho circunstancial, tenía que tener un cierto carácter sectorial, porque no supo luchar por la seguridad ciudadana. Fracasó en el combate contra la banda armada de los Quispe Palomino, ¿no es cierto? Pero acá los dos factores decisivos en la creciente desaprobación son los siguientes. El primer factor es que no cumple con sus promesas. Y el segundo factor es que hay corrupción en su gobierno. Entonces, el no cumplir con su promesa no solamente está circunscrito al problema de Conga, sino está circunscrito a una cosa mucho más general. Y el problema de corrupción, yo no digo que de repente no está circunscrito también en Conga, pero no solamente en Conga, ¿no es cierto? Por eso es que se empieza a definir la tendencia cuando los factores que explican el crecimiento el mejoramiento del apoyo presidencial son sobre criterios generales, no sobre criterios sectoriales.
Eso es lo que nos llama a alarma y tenemos que coincidir en que tiene que ser corregido. Que primero, que cumpla sus promesas, hay que corregirlo. Y en segundo lugar, que luche contra la corrupción, hay que corregirlo. Pero hay cosas más complicadas, ¿no? Porque yo hasta ahora estoy esperando comprar mi balón a 12 soles. Algo que no creo que por más intención que tenga pueda cumplir. O sea, ha dicho que no lo dijo, etcétera. Y eso era una de las promesas que más esperaban las damas de casa. Pero además de eso, el alza de los precios. Quienes vamos al mercado, unos más, otros menos, nos damos cuenta que todo sube. Entonces, eso sumado a que lo que iba a bajar no ha bajado y más bien sube, obviamente está causando este tipo de reacciones en la población. Bien, vamos a una pausa para conocer los titulares de las 7:30 con Karen Guerrera y volvemos a las 5 de la 7. Estamos de regreso con las 5 de las 7. Nuestros invitados hoy, el analista político Carlos Tapia y la congresista de Fuerza 2011, Cecilia Chacón. Pasamos a conocer y a analizar la tercera información de hoy, y es la que se refiere a la suspensión. Al parecer no había sido destitución, sino suspensión del coronel Tomás Garay, quien era el director del penal el Lurigancho. Como ustedes recordarán, procedió a ordenar el corte del pelo, el rapado del pelo, que se les rapara el pelo a los reos como una medida disciplinaria, y según él argumentó porque muchos de ellos disimulaban o se hacían pasar por mujeres para poder escaparse del penal. Esta situación al parecer generó inmediatos conflictos respecto a la violación de derechos humanos. En fin, los medios de prensa informamos que había sido destituido cuando al parecer había sido solamente suspendido, según lo que declara hoy el director general de la policía, el general Octavio Salazar. Él dice que aún se está Raúl Salazar, aún está en observación. La decisión se va a evaluar si es que se procedió o era válida esta medida. Por lo pronto, confundí el nombre de Octavio Salazar porque es el congresista junto con Luis María Cuculiza y Luis Iberico, que han pedido una reflexión y que se le restituya en el cargo, porque en realidad no era tan dramático ordenar una situación como esta, ingeniero Tapia. Bueno, no. En los institutos armados y en la Policía Nacional, cuando se investiga a un oficial, lo primero que se hace es que se le saca del puesto en que está para poder investigarlo a fondo, sin su presencia. Entiendo que el coronel Garay ya dentro de poco va a ser restablecido en el cargo que tenía. Ahora, no hay que olvidar que el coronel Garay encontró desde gallo de pelea, creo que vicuña, no sé qué cosa encontró dentro de la cárcel. O sea, era por lo menos empezó, como se llama, a poner un poco de orden, ¿no es cierto? Ya. Pero hay un tema de fondo. Del sistema penitenciario del Perú no puede seguir así. No puede seguir así. No solamente porque son escuelas de crímenes y no favorecen la resocialización, sino que la policía peruana, que requiere que sus efectivos estén controlando en las calles a los delincuentes y a favor de la seguridad ciudadana, está cumpliendo una labor que le debía corresponder al INPE. Entonces, creo que son cerca de 1.500, 2.000 policías que deberían poder pasar a luchar contra el delito en las calles y no compitiendo con los funcionarios del INPE en el control del orden interno. Y en tercer lugar, sobre el corte de pelo, creo que debería haber un reglamento y en ese reglamento respetarlo. Y si en el reglamento dice que el pelo se le corta de esta u otra manera, no se afecta a los derechos humanos. Yo he sido cadete en la Marina hace 50 años y entonces me cortaron el pelo de acuerdo al reglamento, ¿no es cierto? Casi pues a cero, así fue. Entonces no es que dije mis derechos humanos no me están defendiendo, ¿no? Yo creo que sí, de acuerdo al reglamento, se pueden tomar todo tipo de decisiones para el buen funcionamiento. No hay que olvidar que son también delincuentes que están pagando una fase para su resocialización, ¿no? Entonces, no veo yo tan grave ese problema de que se ha agredido los derechos humanos. Lo que sí creo es que
el argumento que los acabo de escuchar de ustedes no me parece más correcto, ¿no? Porque se quieren disfrazar de mujeres, en fin. Pero sí, ¿cómo se llama? Que se cumpla el reglamento y que se instaure pues el orden al interior de los penales. Ahora, llama la atención que se haga una investigación por lo ocurrido, porque, digamos, es claro que la orden provino de él. Se sabe cuál fue la orden y se sabe cuál fue el efecto. No hay mucho que investigar. Es decir, ¿es o no es un problema con los derechos humanos el hecho de que el director del penal disponga que le corten el pelo? No creo que tiene que haber una comisión investigadora y traer unos jurisconsultos para que despejen la incógnita. Parece más bien un problema político, porque si uno contrasta lo que está diciendo ahora el director general de la Policía, Raúl Salazar, con lo que dice el jefe del INPE, el señor Pérez Guadalupe, que señala que él siempre estuvo en desacuerdo con esta circunstancia del corte de pelo. Entonces parece que efectivamente hay ahí un forcejeo que es el que explica que unos lo quieran poner, nosotros no, y que no se termine de adoptar la decisión. ¿Qué dices tú, Cecilia? Bueno, en realidad yo creo que se está utilizando este desliz, por decirlo de alguna manera, del corte para una persona que anterior a esto más bien estaba realizando un buen trabajo. Encontraron, como bien se ha dicho, desde gallos de pelea, armamento, drogas, en fin, y él de alguna manera puso mano dura, y eso no creo que le haya gustado mucho a los internos, y tal vez también a algunas personas que lamentablemente, no es para nadie un secreto, existen pues estos grupos de corrupción dentro de los mismos penales que lamentablemente no ayudan ni a la resociabilización ni a que dejen cometer crímenes, porque tampoco para nadie es un secreto que muchos cometen crímenes desde el penal y que además no quieren ni salir porque ahí están perfectos, los cuidan, los visitan, etcétera, y no levantan mucha sospecha porque son los líderes de las bandas de secuestro, asaltos desde el penal. Entonces hay una grave crisis indudable dentro de los penales, ya sea aquellos que están siendo resguardados por el INPE o aquellos que están en manos de la policía. Entonces, aquí nos tenemos que sincerar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Sacar a una persona que había estado realizando un buen trabajo porque al parecer ha pisado callos? ¿O efectivamente el tema del corte de pelo es tan grave como para sacarlo? Y desde el principio se dijo que salía, no se dijo que lo iban a investigar. Luego, cuando han habido voces que han dicho, oigan, un momentito, ¿qué está pasando? Es que ahora dicen que no dijeron lo que dijeron al principio, ¿no? Me parece acá un tema de Cantinflas, porque en realidad él lo sacaron. Y recién ahora están diciendo que están evaluando. Y efectivamente, ¿qué van a evaluar? ¿Les cortaron o no les cortaron el pelo? ¿Está bien o no está bien? Y yo creo que no tiene nada. Me parece positivo, efectivamente, con un reglamento previo que de alguna manera se lleve al orden. Y una manera de llevar al orden es también poner reglas que se tienen que respetar. Y si una de ellas es que deben de llevar el pelo, no necesariamente rapado, pero de cierta longitud, bueno, pues tendrá que respetarse esas reglas. Lo interesante es que no se menciona la falta, ¿no? Cuando se le suspende no es que, bueno, cometió tal falta el director, entonces se le saca, porque si hubiera una falta específica, entonces al comprobarse que no hubo esa falta, entonces se le vuelve a restituir, que es un poco retomar también la pregunta de Mario, ¿no? O sea, si hubo la falta, se le suspende y se le retira el cargo, pero si no la hubo, entonces ¿por qué ahora sí se le restituye? No, pero es que es el trámite interno de la institución, jerarquizada como la Policía Nacional. Cuando Inspectoría interviene, es porque hay una acusación, porque al jefe policial se le dice hizo tal cosa. Yo me acuerdo el general... Claro, pero ¿cuál fue la falta? No, pero acá actuó rapidísimo. Es que justamente la Inspectoría es la que... la falta, pues, porque si no, el general que estuvo en Moquegua y que lo separaron porque negoció con los manifestantes y no reprimió, ¿no es cierto? Se le separa del cargo y se le investiga, pues. Entonces, esa es la función de Inspectoría. Por más que se diga, él fue el que dio la orden, no dio la orden, siempre Inspectoría tiene que decir en qué condiciones dio la orden, por qué dio la orden, etcétera. Y yo creo que ya el coronel Garay va a regresar. Bueno, más allá de que se los retiren o no los retiren para la investigación, ahora han actuado con una velocidad increíble, porque cuántas veces hemos tenido más bien que reclamar que se empiece a investigar algún miembro de la policía por temas realmente graves y se han demorado muchísimo tiempo en separarlos para investigarlos. Entonces llama también la atención la rapidez
que ha motivado esta separación por estos cortes de pelo. Y si se le restituye, además tendrá carta blanca por un buen tiempo para actuar. Me parece, porque qué papelón si es que lo vuelven a sacar. No, lo que pasa es que lo que también, si es que vuelve, definitivamente le va a cortar el pelo a todos. Porque obviamente eso significaría que no había una falta en el corte de pelo. De hecho, hay algunas noticias hoy día, precisamente en los programas, que algunos presos decían que el corte de pelo ha continuado. De manera que la medida, habrá que comprobar la veracidad de esa información, no ha dejado de ser vigente aun cuando Garay no está en... Y si era un problema de sanidad, si tenían piojos, ¿qué hacemos? Además, Mario, los mismos presos piden que vuelva. Es como que ese es el dato inquietante, ¿no? Eso es lo preocupante. Sí, claro. Bueno, claro. habría que ver efectivamente qué está pasando, ¿no? Pero no se puede utilizar como excusa, entonces, el tema de un corte de pelo. Sí. Si hay una razón real y profunda para que lo hayan separado, pues por un tema de transparencia, los ciudadanos debemos de saber qué está pasando y no utilizar un pretexto como este si es que efectivamente se está utilizando de esa manera. Bien, es momento de otra pausa, pero volvemos de inmediato con las 5 de las 7. Bien, ya estamos de regreso en las 5 de las 7, hoy día con la congresista Cecilia Chacón y el analista político, el ingeniero Carlos Tapia, y vamos a abordar ahora la cuarta información que tiene que ver con varios cuestionamientos que se le han hecho a el decano del el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, el señor Luis Mejía Regalado, quien ha hecho una observación inicial a la vinculación de este señor con el peritaje que ha hecho a nombre del Colegio de Ingenieros y que le han alcanzado a la mega comisión de investigación sobre los trabajos, las obras en los colegios emblemáticos. Quien ha hecho la observación, decía, es el congresista prista Javier Velázquez Quesquén. Él ha dicho que este señor, el señor Luis Mejía Regalado, le debe muchos favores al presidente del Congreso, el señor Daniel Aguataz, y que eso explicaría el tenor de este peritaje al colegio, específicamente en Melitón Carvajal, en el que se indica que supuestamente se han encontrado efectivamente sobrevaloraciones. A su vez, hay que decir que el señor Luis Mejía Regalado ha dicho que él no ha hecho el peritaje, que se ha designado a 2 ingenieros para esa tarea y que esa designación no le correspondió a él. Él sí trabaja con varias comisiones del Congreso y dice que ha ganado un concurso público para ello. De manera que hay todo este escenario de conflicto aparentemente técnico, pero con un trasfondo político importante, Cecilia. Sí, definitivamente. Yo conozco al señor Mejía porque, es más, cuando fui presidenta de la Comisión de Energía y Minas, él me tocó como secretario técnico de la comisión. Él es personal de planta del Congreso, yo no lo conocía, simplemente era el que veía los temas de energía y minas y era el secretario técnico. Ahora, la acusación es bastante complicada, pero tendrían que probarse, ¿no? Porque el hecho de que él esté en el Colegio de Ingenieros y si él no ha hecho el peritaje, habría que comprobar cuál es la relación. Ahora, si es que él lo ha hecho, que como él dice no es así, sí, pero si él lo hubiera hecho y hay pruebas que demuestran que efectivamente ha habido una presión al respecto, pues se tendrá que demostrar y sería gravísimo que esto se diera así. Ahora hay diferentes cuestionamientos al tema de los colegios emblemáticos y habría que esperar cuáles son las conclusiones de la mega comisión para poder evaluar el tema al respecto. No olvidemos que sus puntos de vista tendrán que ser analizados y votados en el Pleno del Congreso, y yo creo que más bien se está saliendo demasiada información desde adentro, y lo que debemos hacer es reforzar a la mega comisión para que efectivamente las conclusiones a las que llegue sean efectivamente lo más objetivas posibles, que es lo que al final buscamos. Velázquez ha dicho que mañana va a completar la información. Ojalá, porque toda denuncia tiene que ser demostrada con pruebas. Así es. Entonces hay que esperar pacientemente antes de opinar, también pacientemente, porque creo que esto definitivamente tiene que comprobarse, y una vez que esto sea así, obviamente se tendrán que tomar las medidas correctivas. El ingeniero quiere participar en un problema gremial. Claro. En realidad,
Luis Mejía Regalado es el decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Lima. Pero hay una pelea, un cuestionamiento interno. ¿Por qué? Porque él gana las elecciones en circunstancias en que el anterior decano quiere prorrogar ilegalmente su mandato. Entonces, ahí hay un problema interno. Pero en los colegios de ingenieros hay comisiones de peritos y tasadores. Perdón, el señor, el decano del Colegio de Ingenieros ha dicho que ha sido expulsado de la institución. No es que hay un conflicto, que ha sido expulsado. No, ese es el decano del Colegio de Ingenieros. Dice que el señor Luis Mejía Regalado ha sido expulsado del Colegio de Ingenieros, que está impedido de ejercer su profesión. No, pero esa es una disputa que hay, justamente lo que yo te estoy diciendo. Hay un problema interno, porque Luis Mejía Regalado es el que ganó la presidencia del Consejo Departamental. Pero Bien. en fin, pero a lo que voy es lo siguiente, es que en los colegios de ingenieros departamentales hay un cuerpo de peritos y de tasadores. Entonces no es que alguien vaya y dice yo quiero a tal perito que me tase, sino el cuerpo de ingenieros, por un mecanismo de sorteo, por un mecanismo de calificación, de acuerdo al pedido que se haga, determina, ¿ya? Entonces, no es que va alguien y yo quiero a que me haga la tasación. No es así. Además, en el caso de Luis Mejía Regalado, él ingresa conmigo. Yo ingreso en 1985 de diputado y él ingresa a trabajar en la Cámara de Diputados. 1985. 27 años tiene, pues, cuando lo he escuchado, es verdad, 27 años tiene trabajando como operador de planta, funcionario de planta. Contratado. Es de estructura técnica. Lo cual, ¿qué implica con respecto a Daniela Bugatás? Nada, que antes de que Daniela Bugatás se hubiera dedicado, cuando Daniela Bugatás se estaba dedicando al comercio de telas y a la producción de no sé qué cosa, el otro ya era técnico del Congreso. Bueno, pero digo, trabaja para el Congreso, ¿no? Entonces, trabaja para el Congreso, claro. Si es que pero hubiera ahí un conflicto de intereses, tal vez si es que él ha sido el que habría evaluado, pero habría que probar. El que ha designado a los peritos, creo que eso es lo que está en discusión. Claro, es que no puede por dos razones. Una, porque si lo han expulsado, ¿cómo va a poder designar a los peritos, como se me ha dicho? Y en segundo lugar, el presidente del Consejo Departamental no puede pasar por encima del cuerpo de peritos y tasaciones y decir yo quiero a pues. Así no funciona el Colegio de Ingenieros, somos cosas serias. Entonces, pero lo que sí es cierto en relación a la megacomisión, yo vuelvo a decir que esa megacomisión no va a resolver nada. Vuelvo a decir que es dificilísimo que a Alan García y a los remañosos apristas que están allí se les pueda derrotar. Cuando se le sacó a Javier Díaz Canseco, ya las cosas estaban complicadas. Quiere decir de que no se quería investigar a fondo el tema de la corrupción en el caso de los colegios emblemáticos y otros en esa megacomisión. Pero ahí quiero puntualizar, no se lo sacó a Javier Díaz Canseco. Nunca llegó a Él estar. renunció, porque como no lo hicieron presidente, decidió no participar, simplemente puntualizar. Yo creo que todos los congresistas saben los mecanismos, ¿no? Y nadie dice yo quiero ser presidente, y lo soy, hay una votación, en fin, más allá de lo que pueda haber. Claro, cuando digo sacó no me refiero al trámite administrativo. Okay. Hay que puntualizar. Sino políticamente, El gesto político de Bugatás. políticamente, el propio presidente del Congreso, Daniela Bugatás, después de haber conversado con Javier Díaz Canseco, porque mi amigo y además muchos conocen esto, por lo que Javier salió diciendo, entonces me han propuesto para ser presidente de la comisión, ¿no es cierto? Y después le quitan el piso para poner una persona que parece ser muy buen muchacho, Tejada, pero que no tiene las calificaciones para meterse con el monstruo ese que es político, que es Alan García y su fuerza acorazada, que saben de estas cosas y son remañosos. Y a Alan García no se le pudo comprobar de lo que había hecho en el año 1990. Carlos, me preocupa, o sea que tú estarías diciendo de que no hay una intención del partido de gobierno, del presidente Ollantaytamala y su bancada, de realmente investigar y sancionar a Alan García. Lo primero que digo es que es muy difícil
al menos que hubiera una intención absolutamente clara de luchar contra la corrupción. Y cuando hemos visto la encuesta, ¿qué es lo que dice? Que la corrupción es el tema. Por eso tú dices que no hay la intención, o sea, eso bueno, no hay la intención política de hacerlo. Tampoco hubo la intención política durante el gobierno de Fujimori, gobierno de Toledo, gobierno de García. Por eso la corrupción está imperando no solamente al interior de la estructura política del país, sino a nivel de las estructuras económicas, a nivel de las estructuras judiciales. Lógicamente que la corrupción es un tema importantísimo en este país, por eso la democracia está tan desacreditada, y así porque no es capaz de luchar contra la corrupción con eficiencia. Bueno, lo importante también es que la población percibe que es necesario combatirla, por lo menos la población no se puede decir que no se investigó a los fujimoristas, déjame decir que a eso se dedicaron todo un gobierno, así que y se mantuvieron justamente por eso, así que creo que ahora me preocupa realmente que tú digas que Gana Perú no quiere investigar a Alan García, eso sí es preocupante. Bueno, ya tenemos que pasar a la siguiente información. Creo que los puntos de vista están bien claros, pero nos quedan muy pocos minutos para analizar la quinta, que es lo que la OEA ha adelantado para mañana la reunión de su Consejo Permanente para tratar el tema de la destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay. Los representantes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela han calificado lo ocurrido como un golpe encubierto. Congresista, ¿cuál es su posición y la de Fuerza 2011 con respecto a lo ocurrido en Paraguay? Bueno, en realidad creo que faltándole tan pocos meses o algunos meses para dejar el gobierno, hubiera sido preferible que se lo deje terminar el mandato. Si bien es cierto, está dentro de sus normas el procedimiento que se ha seguido, a todos ha sorprendido el hecho pues que se haya realizado de esta manera, tan rápidamente, de una manera realmente veloz, que podría darle visos de legalidad, pero no de legitimidad en algún sentido. Es por eso que básicamente el Mercosur, UNASUR y las instituciones están evaluando el hecho de qué es lo que ha pasado realmente. No hay que olvidar que el presidente Lugo venía pues cuesta abajo hace bastante tiempo, bastante desacreditado por diferentes motivos. Paraguay exporta básicamente soya, tiene muchos terrenos que él, siendo obispo y luego como presidente, ha estado incitando para que sean tomados, tanto los que tenían propiedad privada como aquellos terrenos que no eran de nadie, para que la gente de menos recursos invada esos terrenos. Y en este lapso ha habido la muerte pues de varias personas, y le ha dado la espalda a todos sus aliados políticos que lo llevaron a él a la presidencia. Entonces yo calculo que el presidente Ollanta y otros deben estar muy preocupados que esto se pueda repetir y que la historia se pueda repetir, y es por eso que se tiene que tomar con pinzas, porque no creo que eso quiera nadie. Además, obviamente, sin dejar de lado el hecho pues de la cantidad de hijos que le fueron saliendo en el camino, aún habiendo sido obispo y teniendo votos de castidad. Por lo tanto, su imagen estaba bastante desacreditada, perdió el apoyo de todos sus aliados y que se juntaron justamente para sacarlo, y eso es lo que está en evaluación. Nosotros creemos en general que el fortalecimiento de la democracia en todos los países, sobre todo en los países de América Latina, es importante para el desarrollo de aquí hacia adelante. Ingeniero, ¿usted qué piensa de la legitimidad de lo que ha ocurrido en Paraguay? Miren, cuando me llegó a mis oídos las noticias de Lugo y dije, caramba, han descubierto un par de hijos más, algo así, ¿cierto? No hubiera sorprendido, pero la manera como ya, entendiendo el proceso interno político paraguayo, es que se ha producido esto, uno tiene que estar alarmado, ¿no es cierto? Estar alarmado. ¿Por qué? Porque en un proceso de represión para poder sacar a los invasores a un terreno y matan a policías y matan a campesinos en ese enfrentamiento, ¿no? Dice 7 muertos, claro. 7 policías. Claro, no tanto como lo de Bagua, ¿no es cierto? Pero acá el Congreso no lo votó Alan García. Bueno, acá van 2 en Ollantumal y tampoco lo votamos todavía, ¿no? Ese todavía, eso sí me lo tienen que repetir. Me lo tienen que repetir. No. A lo que voy es que tú dices lo de Bagua. No, porque Ollantumal no creo, el último día de su y mandato. nosotros haremos que cumpla hasta el último día del mandato, porque creemos que debemos fortalecer
y debemos de dejar que la democracia cumpla sus 5 años. ¿El término? Por supuesto, lo que pasa es que él dice en Bagua no pasa nada, en Ollanta tampoco, y van 12 muertos. Entonces, obviamente, yo estoy siguiendo lo que él ha dicho, de ninguna manera... Ya la congresista me pidió la intervención. Ya, rápidamente, un minuto. Ya. En medio minuto te le digo. Mejor. En realidad, la situación política en relación al tema que estamos comentando en Paraguay va a desplegarse hasta las próximas elecciones. Porque ya Lugo dijo, que él va a hacer lo necesario para buscar su reposición. Y va a ser difícil que consiga su reposición en tan corto plazo. Y faltando 8 meses, 9 meses para las próximas elecciones, la presencia política de Lugo, expresidente de Paraguay, ahora destituido, va a refortalecerse con la visión de víctima que tiene en la utilización del poder de la derecha, ¿no? La derecha está utilizando una mayoría parlamentaria que se consigue, vaya a saberse cómo, y fortalecer la democracia es que queremos un análisis profundo del problema en Paraguay, porque no queremos que se repita ni aquí ni en ningún otro país. Bien, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados de esta noche, el ingeniero Carlos Tapia, la congresista Cecilia Chacón, y con ustedes será hasta mañana aquí en las 5 de las 7. Ahora estamos con Javier Ávila y el gran resumen. ¿Cuál es la noticia de hoy, Javier? Buenas noches. Buenas noches, Viviana. Buenas noches.